Lo que les he dicho es la estructura general del presupuesto. Esos son los grandes problemas que tienen y los van a tener el próximo y el subsiguiente si es que no se cambia, y lo han tenido también los años anteriores. Vamos a tratar de ver un poco de estos problemas en el presupuesto actual, ¿no? Me parecía importante plantear la perspectiva de fondo para saber un poco hacia dónde estamos yendo. El primer tema tiene que ver con los aspectos macroeconómicos. Lo que ha habido en el presupuesto es un incremento de 8.1%. En principio, para los que no lo saben, lo que estamos discutiendo es el presupuesto institucional de apertura. Eso es lo que se está discutiendo ahora, que es como un piso. Es decir, es lo mínimo que debería estar seguro cualquier pliego para poder gastar. Eso seguro es también relativo, ¿no? En algún momento... a veces no pasa en último tiempo, pero ese piso podría bajar. En último tiempo no ha pasado porque hay un poco más de recursos, pero en la normativa de la gestión del presupuesto está dado mucho, o sea, hay posibilidades de que el mes diga, bueno, este piso que te di ahora es más bajo. Lo que pasa en la práctica es que el presupuesto real es mayor que este piso, ¿no? En algunos más, en algunos menos, ¿no? Entonces, este piso se ha incrementado en 8.1%, está pasando de cerca de 82.000 millones en el 2010 a 88.000, un poquito más de 88.000 millones en el 2011. Desde un punto de vista macroeconómico, se entiende que esto en la jerga económica es neutro en términos macroeconómicos, es decir, no está haciendo política contracíclica. ¿Qué significa eso? En el contexto de la crisis... donde el PBI cae, lo que se hace es aumentar el gasto público por encima del PBI. Si el PBI cae a 1%, se incrementa el presupuesto en 5, 6, 8, 10% para impulsar la economía. Cuando el presupuesto sube, cuando el crecimiento es demasiado grande, lo que se quiere es no impulsar tanto la economía porque de repente la inflación se dispara. Hay toda una discusión al respecto teórica que no vamos a abordar ahora, pero lo que se hace es aumentar el presupuesto por debajo del PBI, ¿no? Así, lo que se ha hecho en este momento es un presupuesto neutro en términos macroeconómicos, es decir, ni exacerba la economía ni la contrae, lo cual es, digamos, recomendable en el sentido de que todavía hay mucha incertidumbre sobre el crecimiento. No seguimos creciendo ahora, pero hay un gran problema con el empleo en Estados Unidos, la contracción fiscal en Europa está muy fuerte y China inclusive está desacelerando en términos monetarios. Entonces, dado esa situación de incertidumbre, es interesante, o sea, es rescatable esta medida. Y acá hay una cosa importante, se está asumiendo que no hay recalentamiento de la economía. Es decir, porque si hubiera recalentamiento es cuando la demanda interna está creciendo demasiado, la oferta no tanto y los precios suben, ¿no? Entonces, lo que ahora sabemos es que si los precios suben no es porque realmente la gente esté gastando demasiado o mucho más que la oferta, sino porque hay una serie de choques externos. Este es un tema ya que más o menos está en contexto que está acordado más o menos entre el BCR y otras instancias, y que por lo tanto no es que el crecimiento se esté distribuyendo generalizadamente y por lo tanto todo el mundo está comprando, ¿no? Eso no está pasando. Y por lo tanto se puede aumentar el presupuesto sin ningún miedo a un recalentamiento de la economía. Lo que sí es claro es que el déficit fiscal es la principal variable que define el presupuesto. Es decir, el presupuesto no está hecho en términos de desarrollo ni por objetivos, está hecho en términos de caja, ¿no? De la política financiera del gobierno. Y eso implica tener déficit fiscal bajos, es decir, o superávits, es decir, gastar menos de los ingresos. Eso hace que las finanzas públicas supuestamente estén saneadas, eso hace que el riesgo país baje, que vengan más capitales, ¿no? Y que, entre comillas, la economía crezca, ¿no? Lo que estamos viendo es que no es tan bueno la entrada de tantos capitales, ¿no? Ahorita el dólar está que se tira a la baja, estamos ante una vulnerabilidad de estos dólares golondrinos y las exportaciones van a ser afectadas por dos lados. Primero porque no están creciendo la demanda de Estados Unidos y Europa,
y segundo porque nuestro tipo de cambio está súper bajo y por lo tanto cada vez está siendo no competitivo, ¿no? Entonces, la forma en que se estructura el presupuesto es pensar que siempre el déficit fiscal es bueno, ¿no? Y por lo tanto, esa es la principal variable que estructura, ¿no? Si uno ve, si uno podría pensar qué pondría entre sus mayores logros el ministro Carranza, sería haber tenido superávit fiscal bajos, riesgos país bajos y por lo tanto grados de inversión, ¿no? Para él eso es lo más importante, ¿no? Y la pobreza se baja como resultado de esa gestión macroeconómica. Lo que estamos viendo es que el presupuesto no sirve solamente desde la perspectiva de las finanzas macroeconómicas, sino tiene una función de desarrollo diferente por el gasto mismo, ¿no? Entonces, esa es un poco la perspectiva. ¿Y dónde vemos esto? En el marco macroeconómico multianual. Ustedes saben que el marco macroeconómico se aprueba más o menos en abril y con eso se hace el presupuesto. Bueno, ahora antes de sacar el presupuesto se ha actualizado hasta finales de agosto, ¿no? Principios de octubre, y lo que ha pasado es que dos cosas: hemos crecido más de lo que habíamos pensado que se iba a crecer. El marco macroeconómico decía en el de abril que íbamos a crecer 5.5%, y bueno, ya a medio año sabíamos que eso no era cierto, y agosto ha dicho que vamos a crecer 6.8%. Lo que está claro es que vamos a crecer más todavía, ¿no? Y acá una cosa curiosa: si el marco macroeconómico corrige el crecimiento de la economía a 6.8, también corrige el flujo de ingresos fiscales. Es decir, hay más plata, va a haber más plata el 2010, pero no corrige el pronóstico del déficit fiscal. Mantiene el déficit fiscal 1.5, ¿no? Con la idea de que, o sea, manteniéndole ahí, uno dice, bueno, el próximo año hay que reducirlo aún más. O sea, el déficit fiscal como la variable, lo que no explica es, bueno, para que ese déficit fiscal siga 1.5, lo que hay que hacer es explicar cómo se va a gastar los recursos adicionales este año, ¿no? Y eso no está explicado, ¿no? En descentralización, rápidamente, lo que ha habido es un proceso de recentralización. Lo que vemos ahí, por ejemplo, es entre el 2000, la historia más clara se da entre el 2010 y el 2009. Como ven, el gobierno nacional pasa de 65% a 72%, los gobiernos regionales reducen su participación en conjunto de la torta, solo se llevan el 15 y 6%, y los gobiernos locales bajan estruendosamente de 17 a 12, ¿no? En el 2001 hay aparentemente un reacomodo. El gobierno nacional lo que hace es bajar un poquito su porcentaje, y los gobiernos regionales bajan aún más su porcentaje y el gobierno local lo aumenta. Yo no se ve ahí, pero lo que yo he puesto es una variación 2009-2011 que no se está viendo, para ver no solo el porcentaje, la variación del presupuesto de un año con respecto a otro, sino veamos en los 2 años. Y lo que vemos es que muchísimas gracias. A pesar de la subida que tienen los gobiernos locales ahora, se redujo del 2009 al 2010 en 20%, subió del 2010 al 2011 en 21%, o sea, su presupuesto nominal, han obtenido en los 2 años una reducción del 3.3%. El gobierno nacional ha aumentado en 32.3% su presupuesto, es decir, tiene 32.3% presupuesto más que hace 2 años, y los gobiernos regionales en 9.5%. Eso es curioso porque lo que está pasando es una reconcentración del presupuesto, por ejemplo, y que en un contexto en el cual se ha transferido competencias y funciones a los gobiernos nacionales. Es decir, como si el gobierno nacional en el último tiempo tiene menos competencias y funciones, está teniendo mayor cantidad del presupuesto que aquellas gobiernos nacionales que tienen esas nuevas funciones y competencias, ¿no? Entonces ahí el tema de educación y salud son clarísimos, ¿no?